la que estamos trabajando, que es la que va a comenzar todo esto, es la que tenemos también un segundo control esta semana, que va a ser bastante entretenido porque lo quiero ver ahí trabajando. Pero existen otras terapias de neurodesarrollo, una que vamos a notar de ahora, que es la terapia Voxta o Voita, como algunos le dicen. Esta terapia no difiere ni tampoco pelea contra la de Bogat, sino que se complementan, pero Bogat tiene un enfoque bastante puntual, que ustedes ya lo están conociendo, que tiene que ver respecto a tratar de que el pequeño pueda tener esta consideración de la motricidad más normal, a través de estímulos, adecuaciones, etc. En cambio, Voita se caracteriza por una locomoción estimulada primeramente por un estilo más reflejo, o sea, va a estimular el sistema nervioso y a través de esta respuesta refleja que tenga, el pequeño va a reaccionar a valorarlas y poder trabajar un sistema nervioso a partir de movimientos que son bastante particulares, que son pacientes de supino, el lateral y el prono. ¿Cuánto sale más o menos trabajar esto o certificarse? La última vez que vinieron a Chile estaba casi alrededor de 2,5 millones, 2,8 millones. Es caro, ¿sí? Pero acá en Arica hay una terapeuta Voita, que es la que está en el hospital, y hay para contar. O sea, no hay más. Y se ha demostrado que el Voita funciona tanto para niños como para adultos. ¿Por qué yo no he hecho el Voita? Porque igual es interesante, porque el profe se le ocurrió seguir una carrera académica y ahí metió el magíster, el doctorado y todas esas cosas que también va sumando. Pero me encantaría, ojalá en algún momento, poder trabajar también con esta terapia. La conozco de manera superficial. La he vivido como terapeuta, sí, y la he visto también como padre que le hicieron esta terapia. A mi hijo más pequeñito cuando nació. Algunos no sé si lo contaba, pero él, su primera agua fue una carcuna. O sea, él nació prácticamente de azul y él estaba ahí mismo. Fue medio tragicómico porque cuando nació la tomó la enfermera y se lo llevaron corriendo. Y yo era quedarme ahí acompañando a mi pareja o salir porque me secuestraron la boba. Me fui con la boba. Todavía me molesta porque pero le hicieron una animación y todo, y el Apgar ahora un Apgar después pasó un 5 y después quizás recién un 7, o sea, ni siquiera fue a los 5 minutos. Y a través de esta estimulación él empezó, tuvo un pequeño déficit en su desarrollo psicomotor, pero por eso les digo que esta terapia como que me empezó a gustar, porque la aplicaron con él, y después yo apliqué las demás, y así empezó a tener un repunte que ahora yo creo que no tiene ninguna secuela psicomotor, inclusive está demasiado sobreestimulado para mi gusto, ¿ya? Está con mucha energía, entonces hay que bajarlo un poquito. Por lo tanto, hoy día solo una presentación. Si les gustaría trabajar con esto, ojalá puedan hacer los contactos para los que quieran y traer a algún terapeuta o hablar de Voita antes de que ustedes salgan sería ideal. Pero la colega que está en el hospital, ¿se acuerdan de la jornada del año pasado? Que se hizo ahorita, lo que fueron al lado neuro, la colega, Mari Carmen, ella es terapeuta Voita. Ahora está con Poi prenatal porque se lo cruza de madre, igual está feliz. Pero ella es la terapeuta que me encantaría que siguieran ustedes como recomendación. Veamos primero. Se desarrolló a partir de los años 50-70, también es relativamente joven, por un psiquiatra que tiene que ver, o tiene el apellido que va a generar esto. Neurólogo psiquiatra es como una mezcla, pero el nombre ya te lo dice todo. El profesor Voita, específicamente Václav Voita. O sea, estamos hablando de una terapia que se empezó a salir desde el lado más, quizás, ruso y esos países que todos terminan en... ¿ya? ¿Por qué? Porque empezaron a ver que existe movilidad en los más pequeños, existe también funcionalidad, pero todo a través de la adecuación del estímulo que yo trabajo. Lo que hace el Bobat es más que nada controlar los reflejos. Voita lo que hace es aprovechar esos reflejos, ¿sí? Porque hay algo. Por lo tanto, la primera gran parte que vamos a ver hoy día es cómo este caballero empezó a trabajar con bebés desde el nacimiento, o sea, desde el recién nacido. El Voita se puede empezar a aplicar inclusive cuando los bebés están en incubadora, se sacan, se aplica y después se vuelve por así decirlo, a hacer su tratamiento. Pero obviamente hay que tener más respuestas para esto. El video se ve que es un poquito largo, pero vamos a ver solamente la primera parte. Vamos a ver cómo sale esto.
pomalu. Ya. Para contextualizar más que nada. Usuaria. Que fue más que nada tratada con la terapia comunitaria. Jaké už fáze terapii? Od 4 let do vlastně do 19. Do 19. Co, jak se cítila, že ti to pomáhalo? Nemohla bych chodit tak daleko, jako chodit, neušla bych prostě 20 km, ale nebylo by to jedno, nemohla bych chodit stále, nemohla bych hrát na klavír, padala bych. A já jsem vždycky chtěla vědět, kdo za tím cvičením stojí a kdo to vymyslel. Tak jsem si vytiskla obrázek Vojty a dala jsem si ho do pokojičku do dětského a nosila jsem mu tam kytičky a povídala jsem mu a říkala jsem mu, a pane profesore, kdybyste měl dneska to bylo dobrý, a dneska jsem povolil tohle, děkuju. Quedó clarito eso. Por eso le digo un lenguaje para hablar de ese lado del mundo. No, procesa suspensión, movilidad. Si me quieren hacer eso sin una certificación de no, tranquilo. Pero con autónomo, sí. Tak to děvčátko říká, já jsem starší 10 týdnů a jsem mladší než 20 týdnů. To nemůže, jo? Protože nebylo nějaká... Esa parte es muy rusa, esa parte es... To dítě, když je postižený, tak vůbec nemá možnost komunikovat, jak chce. Nemá možnost se správně otočit, se správně usmát na rodiče. A tatínek vyvinul tu Vojtovou terapii, jak se může dětem pomoct. On byl tak nadaný, že měl tu schopnost poznat ihned po narození od miminka, jestli to dítě bude normálně chodit. Si usted se está haciendo bartender con la agüita, ¿cómo va a reaccionar usted creen? Por ejemplo, la agüita que estaba recién era un niño con síndrome de Down. El síndrome de Down, ¿cómo se caracterizaba el tono? Un bajo tono, una hipotonía. Y una hiporreflexia producto también de esta mala, quizás, activación del sistema nervioso. Al hacer estos movimientos en posiciones laterales, en suspensión, el cuerpo está obligado quizás a tener una reacción. Y eso sería un reflejo al principio. Ya sea un reflejo de estirar los bracitos, los niños trataban de mantener la cabeza en su línea. Y eso, aunque no lo crean, va favoreciendo que el pequeño vaya teniendo cierta dominancia en su movilidad. ¿Sí? Son terapias que, obviamente, se tienen que tener una certificación en la aplicación. No sé si un papá primerizo que dé permiso, ¿ya? Cuando yo lo viví como papá de un usuario, también fue un poquito más, pero el beneficio, ¿cuál es el beneficio que tenía yo? Quizás que me manejaba un poquito con el tema de la neurorehabilitación, que no es así con todos los papás. Entonces, por eso les comentaba, en esta terapia, si bien ha demostrado ser efectiva, necesita una certificación. ¿Ya? No sé si alguien nos va a querer prestar su guaguita para hacer eso, pero puede ser, ¿sí? Entonces, conseguirse. Este caballero, Václav Bobat, no estoy mezclando ya, Vojta, empezó a tener más que nada esta visión de que los pequeños en distintas posiciones tienen esta actividad refleja que se podría controlar, es como poder dar o abrir una puerta para que los pequeños puedan tener esta sensación de movimiento. Ya no es asistirlo para que después lo vaya aprendiendo, como es la terapia quizás más tradicional que están aprendiendo ahora, sino que a través de la activación también de estos reflejos, a través de estos movimientos, lo que hace que el pequeño pueda empezar a entender cómo mover su propio cuerpo. Por lo tanto, se trabajan con puntos de aplicación, ya sea en prono o en supino, y también en decúbito lateral. Si se fijan, son puntos donde vamos a tener inserciones musculares bastante importantes. En rodilla, activación de toda la musculatura a nivel del cuádriceps, isquiotibial, etc. A nivel ilíaco, donde está quizás acá en la barra representativa, en la espina ilíaca superior, la zona de inserción de ilíaco está ahí. También del cuádriceps, si vamos más a la fosa, psoas ilíaco muy bien, que va a favorecer la flexión, y así, ¿ya?
Pero estos puntos de presión lo que van a hacer es activar motricidad refleja que yo puedo ir modulando. Y ahí está la magia del Voita. Yo voy a modular ese estímulo para que el pequeño lo pueda aprender, ya sea supino, en prono, ahí está más o menos la declaración, activando esta pseudo-movilidad que los terapeutas Voita hablan de una locomoción refleja. ¿Sí? Esta locomoción refleja es bastante importante y empezar a filtrarla, adecuarla para que la terapia tenga sentido. Si nosotros solamente trabajamos con reflejos puros, quizás el aprendizaje es un poquito más tarde. ¿Qué dice Voita también? Como todo lo demás, mientras más antes tengamos un diagnóstico, mayor herramienta vamos a tener quizás para trabajar con el bebé. Si se fijaron, la mayoría de todos los bebés casi recién nacidos tenían semanas de vida, menos de un mes aproximadamente, lo que hace que el pequeño no aprenda patrones o no compense patrones. Y en ese caso, para que no se adecuen estos procesos motores incorrectos, sino que tratamos de nosotros impedir esto y garantizar las mejores habilidades que él pueda tener. Entonces es un enfoque bastante preventivo. En el caso de el BOBAT también lo hace, pero tienen cada uno su secuencia, cada uno tiene quizás su encanto, por así decirlo. Pero Voita también tiene los otros. Si vamos a trabajar, hay que ver tres elementos fundamentales. La motricidad espontánea, ¿ya? Eso que nosotros vamos a conocer como quizá un reflejo. Lo segundo, las reacciones de postura. Y también la dinámica del cuerpo en estos reflejos primitivos que ustedes ya conocen también. Por ejemplo, si ustedes hacen que el bebé esté sentado y se vaya hacia atrás, ¿cómo se llamaba esa apertura? ¿El reflejo de él? ¿Servirá para trabajar? Si el bebé está en una flexión permanente, podemos despertar quizás algo de extensión y a través de ese reflejo poder trabajar. Las reacciones de postura. Ustedes cuando les duele el cuello y están con el tema de la contractura aquí a nivel del esternocleidomastoideo, la contrartícola, ustedes están haciendo, pero están así todo el rato. ¿Qué hace el cuerpo para compensar? No, que ahí estoy horizontal con el mundo. ¿Ya? Y esas son compensaciones que van apareciendo. Y también la motricidad espontánea, que son estos reflejos que nosotros tenemos que trabajar. Cuando usted está de lado, acostado así en el sillón, digamos que acostado en este, ¿qué lado se activa más, qué lado se activa menos según ustedes? Si estoy de lado acá, sí, y usted quiere alcanzar el control remoto, ¿cuál de las dos extremidades se va a acercar? ¿La que está apoyada en el sillón o la que está acá arriba? Facilitamos con la que está arriba, pero que estamos entregando con la que está abajo sensaciones de presión, postura, etc. De eso se trata, que el pequeño pueda entender que su movilidad tiene que aparecer de alguna manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tratar de que esto sea controlado también. No podemos destacar a esto como múltiples estímulos porque si no empezamos a tener complicaciones en cómo el niño lo va a filtrar. Pero necesitamos moverlo. ¿Sí? El pequeño a través del movimiento lo va a hacer casi como una sensación, como dice arriba, algo innato. Los niños se entienden a mover y tenemos que nosotros tener claridad respecto a todo esto. Las bases de apoyo, ¿las conocen ustedes? Sí. En bipedestación. Ustedes saben dónde están los puntos, los centros de gravedad, cuando están prono, supino, todo el desarrollo psicomotor, lo manejo. Enderezamiento de la columna contra la gravedad. ¿Cuándo ocurre eso? ¿A partir de qué mes? Cuando uno hace extensión de columna, cuando el niño empieza a conocer la extensión de la columna y del cuello. De los 3 meses en adelante. Entonces yo tengo 3 meses previo a eso para enseñarle al pequeño a través de esta motricidad refleja a que pueda también trabajar esto, mejor su postura. Controlar los puntos de apoyo, por ejemplo, el típico el apoyo doble simétrico, que ustedes también lo están conociendo. Y obviamente ya después tener una motricidad quizá un poquito más precisa, ya sea a través de los gestos o en la parte más distal de la extremidad. ¿Ya? Recuerden que la parte motriz más fina obviamente es mucho más difícil de dominar que la parte más gruesa. Entonces si yo le enseño primero la parte motriz más macro, el pequeño va a tener quizás las bases para poder trabajar lo más específico. Ya. ¿Qué reacciones de postura ustedes conocen? Esto es control motor puro. ¿Qué les enseñaba el control motor de las reacciones posturales? Hay una reacción de enderezamiento. ¿Cuál más? Solo se enderezan. Factores de protección, muy bien. Si yo lo ocupo, ¿qué debería colgar usted? Las manos. ¿Por qué hay personas que no colgan las manos? ¿Y qué les faltó? Amor. No. ¿Qué les faltó hacer? Experiencia. ¿A qué edad ustedes empezaron a caminar?
queda empezaron a gatear. Ya le he hecho esta pregunta, pero parece que ninguno la preguntó en todo este año. Hoy mamá que no olvidé. Estas reacciones de postura, que es bastante larga. La idea es que el pequeño, de forma tradicional, por así decirlo, es que pueda tener ajustes posturales que son anticipatorios y otros que son compensatorios. ¿Ustedes conocen los ajustes posturales anticipatorios? Los famosos APA. Y esos son preventivos que usted se puede lesionar. Usted ve no se ve una escalera, empecemos esta escalera. Usted sabe que se está acercando a esa escalera. Y cuando va a dar el paso y sabe que hay un desnivel, ¿cómo prepara el cuerpo para que usted no pase de largo? ¿Qué es lo que hace? No hace nada. De vuelta. Oye, no, ahí. Se inhibe, en el caso de ustedes tienen ese freno inhibitorio. Hay niños que no tienen el freno inhibitorio todavía madurado. Vamos a darle, ¿no? Pero en el caso de ustedes, ¿cómo articularmente y proprioceptivamente van a preparar al cuerpo para que baje? ¿Qué necesitan? Visualizar. Ya, saber dónde van, anticiparse al movimiento. ¿Qué otra cosa? ¿Ya? Los elementos propulsativos, tendones, ligamentos, músculos, etc. Y antes de eso, ¿cómo usted aprendió que el desnivel es un desnivel? Por razón de haber dado cuando estaba chiquitito, o cuando iba caminando alguien le enseñó que cuando hay un desnivel tiene que bajar, la experiencia. Entonces, si son pequeños por distintos motivos, ya sea una parálisis cerebral o alteración de movimiento, no tienen esa experiencia previa para movilizarse, es muy difícil que el sistema nervioso se prepare para eso. Y empiezan a tener también otro tipo de ajustes que quizás también tenemos nosotros, que son los ajustes posturales compensatorios, que son los otros, los APC. ¿Sí? No sé, ¿cómo ustedes reaccionan si lo llaman, por ejemplo, aquí imitan, no sé, Julio o cualquier nombre? ¿Cuál es la reacción natural que tiene uno? Girar y mirar, ¿no es cierto? Si usted no reconoce su nombre, si usted no sabe cómo moverse, no va a reaccionar a eso. Entonces va a depender de un estímulo, también la reacción. Ahí vamos a tener distintas cosas que nosotros observamos. Por eso hablamos de una respuesta que a nivel sensorial tiene que trabajar la parte automática y voluntaria y global, dependiendo de cómo estemos. Esta respuesta global la tenemos que nosotros ir madurando hasta que después tenemos ya una coordinación más central o estos ajustes que nosotros vamos adecuando a medida que vayamos avanzando en la vida o entrenando, inclusive. Por acá hay varios deportistas, ¿no es cierto? En 15, 20 años más van a poder moverse igual, dependiendo de cómo deberían moverse igual. El mejor ejemplo, el bicho, ¿ya? Y si vemos, comparamos con los futbolistas a los 40 y al profe a los 40, vamos viendo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender? De la experiencia, movilidad del trabajo que uno hace. Ahora, todo esto se basa en los reflejos primitivos, ¿cómo se llama? Que son ya de un sistema nervioso mucho más, quizás, inmaduro. Pero esto va a dar origen a distintas movilidades. Respuesta ante un estímulo, sabemos que existe. Valoración también la podemos aquí hacer una dinámica, por ejemplo, el Babinski, que es el típico reflejo primitivo que vemos en el talón del pie, y vemos cómo se mueve y qué intensidad tiene. Mientras mayor sea el Babinski, más complicaciones quizás vamos a tener en el pequeño, y así nosotros vamos dándonos cuenta. Vamos a observar también si el pequeño, al movilizar y poder evaluar estos reflejos primitivos, si tiene alguna espasticidad, una hipotonía, una disinesia, etc. Producto de quizás la alteración más central que tenga y cómo los reflejos responden a esa actividad. Por ejemplo, el mismo reflejo de Moro que me están diciendo ustedes. En un niño con PC, ¿cómo creen que va a ser esa reacción? ¿Va a ser con la apertura de las manos, apertura de los dedos? Quizás no tanto, porque va a estar con esa espasticidad. Y uno puede ir evaluando el grado de espasticidad, etc., a través de estos reflejos. Cosas que quizás son harto bla bla. Pero esta terapia nos sirve solamente evaluando y trabajando con el pequeño uno a uno. La familia, ¿sí? Dentro de las aplicaciones que hay, el hospital está entregando cuentas, pero ¿cuál es el problema? Si hay un solo especialista, la cantidad de veces que se puede trabajar por semana es bastante limitada. Entonces la familia tiene que trabajar respecto a lo que le enseñan, en este caso el terapeuta. En casos particulares, por ejemplo,
La colega sabía que yo era kine, entonces las indicaciones fueron bastante técnicas, acá. Pero entregar toda esa información a una persona que no tiene formación, a veces es bastante complicado. ¿Sí? Entonces, a veces, cuando ustedes les toque entregar indicaciones, no sean tan puristas, nos encantaría que todos habláramos el mismo idioma. ¿Cuánto me costó a mí? 1 año y medio o más, que yo pudiera hablar con términos clínicos y nosotros nos fuéramos entendiendo. ¿Te acuerdas cuando le hablaba el primero o el segundo, mejor dicho? No, el paciente con espasticidad tiene un Ashmore 4, un Seidel 2. Y ustedes, yo les digo esas cosas y espero que la mayoría ya sabe lo que es un Ashmore 4 o un Seidel 2. Pero la primera vez que nos vimos neuro, no sé qué está hablando este cabello, ¿ya? Esa preparación que ustedes ya tienen facilita esto, pero para las personas no. Por lo tanto, ojalá el programa en sí se haga en su casa lo más temprano posible, después de que el bebé a veces le da alta, etc. Se aplique con la frecuencia e intensidad y también la exactitud que sea lo mejor para ese paciente. Las duraciones van a ser de 5 a 10 minutos cada sesión, casi siempre duran entre 10 y 15 minutos, para que el bebé pudiera tener algún estímulo de reacciones. No son tan, por así decirlo, exhaustivas como quizás cuando aplican GOA, porque a veces van a campo clínico y están aplicando GOA casi 40, 50, 1 hora, y puro disociando, ni siquiera han hecho la siguiente parte. Y tiene que ver con la calidad del estímulo y la seguridad que ustedes tengan también respecto al movimiento. ¿Aparece o no aparece? No sé, digo, si ya no pasa de todo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Valdrá la pena gastar esos 2 millones o 8? Uno la piensa, ¿no? Uno la piensa 2 o 3 veces. Si les gusta esta área, por eso es importante que con esto funcione bien. ¿Los parámetros de edad para hacer? No, puedes aplicarse en niños hasta el adulto. ¿Sí? No tiene una. Tiene parámetros exactos de edad. Inclusive, colegas, para poner este tipo de colapso, si quieren aplicar Volta en niños como estimulación temprana, también se puede hacer. Lo que están aplicando más que nada es que el pequeño pueda activar esa locomoción refleja, pero siempre y cuando no interrumpamos el desarrollo normal del pequeño. ¿En qué sentido? Que lo sobreestimulemos. La idea es trabajar aspectos puntuales para que él se active de forma rápida y compleja, como dice acá, pero a veces hay niños que son, como dicen, más flojitos, en donde la activación es más lenta. Por lo tanto, yo podría trabajar con esto como una especie de proceso de estimulación temprana, entre comillas, como para recuperar el ritmo de la inversión, pero netamente es para poder acelerar ciertos procesos. Es como un ultrasonido, ¿ya? O un E15 tobillo. Ustedes saben que el E15 tobillo se va a curar solo, ¿sí o no? Con su experiencia ahora de casi 3 años o más, un E15 tobillo, grado 1. ¿Está ahí? Ah, se cayó así. Ha sido un ratito inflamado. Si lo dejamos solito, ¿se va a curar? Sí. Entonces, ¿para qué estudié 4 años para hacer eso? ¿Cuál es el beneficio de que el kinesiólogo lo haga? ¿Cuánto tiempo se va a demorar un E15 tobillo en curarse solo? Podemos hablar de un mes, un par de semanas, casi 4 a 6 semanas dependiendo de. Pero si él tiene mete manito ahí, ¿qué es lo que hace? Acelera los procesos de recuperación. Lo mismo pasa acá. Podemos acelerar, que algunos parámetros vayan apareciendo, y podamos también trabajar desde pediatría, como les decía, hasta aspectos mucho mayores. No solamente desde el punto de vista movilidad, sino también acá eso ve harto la parte respiratoria. De mucho cómo se expande el tórax. Por lo tanto, es importante que nosotros también trabajemos junto con el terapeuta que corresponde. ¿Con quién no vamos a tener? Quizás trabajo con el Volta por la calidad de movimiento que hay. Por ejemplo, en enfermedades que causan fiebre y inflamación, que ha sido una limitante en varias terapias kinésicas. Antiguamente, hasta las terapias respiratorias,
se limitaban si el niño tenía fiebre o algunas los hacían. Algunos colegas, ahí le preguntan a usted a la profe Gaby cómo es la corriente que usted está siguiendo, pero en respiratorio, por ejemplo, las técnicas kinésicas, pasiva o activa, en algunas personas con fiebre no se hacen. Pero ustedes se van a otro lado y hay otros colegas que dicen, no, sí se hacen. Por eso, ¿a quién le van a creer? ¿A la profe? ¿A otro colega? A lo que usted tome como conocimiento y cómo usted se prepara. ¿Sí? Ahora, alguna complejidad que tenga un paciente por una vacunación, ya sea el embarazo de la madre, etc. Este es importante. Enfermedades como la que se denomina hueso de cristal o alteración en la forma del periodo. Si usted hace mal la tomada que vimos recién, que era bastante como bien, no era brusca, pero digamos como energética, ¿ya? Si el paciente tiene complicaciones en la articulación o en algo que pueda alterarse por ese movimiento, no se hace. ¿Quiénes pueden trabajar esto? Aunque no lo crean, la terapia boita no es solamente para la fisioterapeuta. Los químicos, ¿ya? En Chile. Acá, ¿dónde estamos hoy? ¿Cómo está la historia de geografía? Acá yo creo que sí saben qué país es. Chile. Ya. Acá. ¿Ecuador o Colombia? Ecuador. Acá. Se la sacó hermosamente, pero un país, por lo menos. A nivel latinoamericano, son pocos los países que tienen esta capacidad de poder tener terapeutas buenos. Llama la atención que en Argentina y en Brasil quizás no sean potencia en este aspecto, pero lo van a lograr, lo van a hacer. Ya no digamos que Chile da aquí como que nos desmarcamos y ganamos de nuevo. Ya. Ojalá. Pero ha entrado mucho más la información que viene desde países que son bastante, como les decía, que terminan en todos esos lados medio como más. ¿Qué está ahí? Tío Vladimir también, entonces. Ustedes irían a Rusia en este momento a prepararse, ¿no? Porque no sé si se gusta a vos. Vuelve con el puente con como 6 medallas, ¿sí? Entonces, es bastante complejo. Pero desde que se está tomando acá como una corriente de formación, se está haciendo. ¿Sí? Y le he comentado varias veces, la neurorehabilitación y la terapia respiratoria en Chile está bastante bien evaluada a nivel internacional. Entonces, si hay un colega que se quiera usted especializar o si usted quiere trabajar en la parte respiratoria, confíe en la formación que se está dando acá porque es referencia a nivel internacional. Veamos. ¿Qué será esto? DPDLDS. Hablamos de posiciones básicas. De cúbito prono, supino, lateral. Boito trabaja en esos tres aspectos. Ya no sé qué estaban pensando. De pie. El lado. De espalda. Hola, la espalda. Por lo tanto, al pequeño yo no voy a esperar 3 meses para colocarlo en prono porque sé que al prono a lo mejor a los 3 meses va a tener mayor actividad a nivel de la extensión. En supino sí puede ser, pero se ha demostrado que la posición en supina, tanto en niños como en adultos, aumenta la actividad refleja. Y el decúbito lateral, lo que hablábamos recién, va a separar el cuerpo, uno va a recibir un estímulo y el otro va a tener otro. Entonces, la terapia boita aprovecha todas estas herramientas que, si se fijaron, es bastante joven la terapia, no tiene más allá de 100 años, con suerte. Por lo tanto, vamos a tener al paciente en varios puntos de aplicación y vamos a trabajar la rotación refleja y el volteo reflejo. ¿Qué diferencia había entre el volteo y el giro? Pregunta de... ¿Cuál era el que Bebé lo hacía? ¿Cuál es la diferencia entre el volteo y el giro? Uno es voluntario y el otro es involuntario. ¿Cuál es cuál? No, porque la entendimos. Y ese problema, la verdad, en Chile es mal. ¿Ya? Porque nadie habla como volteo, todo giro, la voz, giro. El volteo es cuando el bebé está en la posición, adopta el decúbito lateral y cae. Es algo que no es voluntario. El giro lo va a hacer un bebé a medida que él domine su cuerpo. Pero acá se explica el volteo reflejo y la rotación reflejo. La mejor manera para usted para descansar es en supino o en prono. Dormir en supino. ¿Y cómo despiertan? En supino también.
Es la generación. Depende del entorno. Ya. El lateral, y ahí manejo del mismo lado. Esto lo están estudiando. Cuando ustedes empiecen a observar a las personas y hagan un catastro, mucha gente trabaja en la supinación. O sea, no es que se duerma, sino que aprovechan eso porque el prono, ¿qué provocaba el prono en los más chiquititos? Esta molestia de que no haya falta el aire, etc. Pero, ¿qué hace usted cuando está boca abajo en prono? ¿Aguanta mucho rato? Imagínese, usted está ahí, cayó, ¡pam! Y usted dice, oh, me voy a quedar aquí hasta mañana. ¿Qué tiende a hacer uno? Ponerte de lado, porque el prono no es una posición quizás la más cómoda posible y los bebés también lo adecuan así. Por eso empiezan a movilizar, ya sea un segmento del hombro y aparece esta rectación. ¿Ya? Como una lagartija, de ahí viene el término, ¿sí? Donde uno empieza a ver este movimiento asimétrico, etc. Y estos dos se trabajan. Pero profesor, si eso recién está apareciendo, ¿cuándo? A los 3, 4, 6 meses, y ahí recién lo va a madurar, sí, ahí recién va a pasar de un movimiento reflejo a un movimiento autónomo, a un movimiento más voluntario. Pero tengo todos esos 6 meses hacia atrás para estimularlo de alguna manera, para que el pequeño lo conozca, sobre todo niños que tienen patologías, para estimular algo de movimiento. Entonces, si se fijan, si yo hago aplicación acá, unas personas más quizás que otras, pero ustedes si les tocan el talón, ¿qué sensación les da? ¿Ninguno cosquilloso acá? Si yo les paso así algo en el talón, usted se queda así, quieto así, ¿qué está haciendo por eso? Está invadiendo mi propiedad. ¿Qué tiende a hacer uno cuando le pasan el dedito en el pie? ¿Cuál es el movimiento que uno como que... Ya. Si usted hace hacer la guaguita, ¿qué es la guaguita cómo va a reaccionar? Si le hago un estímulo ahí en el talón, en la zona plantar. Lo más seguro es que haga una flexión de cara. ¿Y de qué me beneficia eso? Está ahí con la boca, molestándolo todo el rato. ¿Ya? Estímulo perceptivo y activación muscular. Por ejemplo, si un niño con síndrome de Down, que es hipotónico, aplico esta sensibilidad y si el pequeño reacciona, ¡pum!, activa la musculatura que después le va a servir ¿para qué? ¿Para qué le va a servir esto? Caminar, subir escaleras, si es que más adelante puede tener movilidad, etc. ¿Sí? Si se fijan acá, si yo aplico en esto, en esta zona, por eso lo quise llevar al laboratorio porque iban a hacer cada desastre entre ustedes, ya los conozco. Cuando hacen estímulo aquí en la costilla, uno está así, ¿quieto? ¿Cuál es la sensación que les da? Yo creo que hay algunos más corazón de piedra que otros, pero otros están, el dedo ni siquiera está tocado y ya están doblando el cuerpo, ¿ya? Generación sin contacto, como dicen algunos que no les gusta que los toquen. Es producto de este movimiento, se tiene hace esta inclinación en el tronco. ¿Para qué le va a servir? Trabajo abdominal, girar y después más adelante, para que no lo crean, para la marcha, porque tenemos que levantar ligeramente la pelvis para dar el paso. O sea, todos estos elementos les van a servir siempre y cuando yo lo adecue. ¿Qué pasa si usted está ahí con el compañero torteándole ahí la costilla todo el rato, ¿va a seguir con la reacción? No, porque después pasa a acomodarse. Por eso estos puntos tienen que aplicarse de manera bastante ordenada, buscando lo que yo quiero hacer. Y si pasa acá, ¿qué pasa si le tocan acá el codo? Uno más que otro. ¿Ya? No es tan sensible como si trabajáramos con la parte de abajo. Pero es distinto si yo le toco acá la zona entre la costilla y la escápula. Algunos se llegan a dar vuelta. ¿Sí? Por lo tanto, estos puntos, ¿qué es lo que buscan? Es que el pequeño empiece a tener quizás una pequeña aproximación al volteo, que no es un giro dominado, sino que es un giro solamente más accidental, o a la flexibilización de los tejidos. ¿Sí? Acá podemos ver aplicado en adultos. Lamentablemente quizás no es la mejor, pero estamos haciendo puntos de aplicación para tener reacciones y con esas reacciones modularlas y poder trabajar y poder tener actividad, desplazamiento si es que lo hay, y también movilidad. ¿Ya? Esta es la idea de que hay un movimiento a nivel más fásico que tónico, igual es importante. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento fásico y uno tónico? Ya, tenemos que nosotros manejar ese tipo de lenguaje. Un reflejo más tónico, un movimiento tónico es más permanente en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, los músculos de la espalda, que ustedes los van a tener activos mucho tiempo, son músculos más tónicos que fásicos.
En cambio, las extremidades superiores que inferiores son más básicas que tónicas, más las superiores son un poquito más fáciles, en donde tenemos movimientos rápidos, pero que no duran en el tiempo. Entonces tenemos que ir estimulando para que estos vayan a aparecer. Acá hay un video, acá. ¿Bien? Les dejo solamente para el que quiera conocerlo. Recuerden que esto quizás es solo información para fomentar un poquito más su formación y no se me vayan al lado oscuro del respiratorio o la parte musculoesquelética. Es netamente para que sepan cómo se trabaja y cuáles son los puntos, o sea, aprovechando la respiración, flexión, extensión, rotaciones, movilidad de la cabeza, etc. Así parte y así termina. ¿Sí? Entonces estamos estimulando movimientos que el pequeño no hacía. Una extremidad que estaba quizás más abajo va a ascender al momento de querer hacer este movimiento de relajación, solamente aplicando puntos de presión dirigidos, etc. ¿Qué pasa si el bebé empieza a llorar en todo este trabajo? Y se pone a llorar la mamá con el bebé. Y está el papá afuera en la puerta, pegado a la ventana así. ¿Qué traen la uno? Me han contado. ¿Ya? No pueden entrar todos. A mí me dejan de entrar las dos porque yo iba con el delantero de esa puerta. ¿Ya? Pero, sí, en el hospital cero seguridad. ¿Ya? Un delantal y una credencial y pasa eso. ¿Ya? Paso el plato. Y para cruzar la calle, hermoso también. ¿Ya? Se paran todos los. Ahora, desde el punto de vista físico y activación muscular está genial, pero siempre y cuando yo lo haga de manera que sea controlada y que favorezca quizás también otra movilidad. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que favorece la movilidad de los ojos? ¿Ya? ¿Y qué usted cómo hacen esa? ¿Qué vía se está activando cuando usted gira la cabeza y los ojos se van adecuando al movimiento de la cabeza? ¿Qué vía de información era? ¿Qué vía descendente controlaba la movilidad de los ojos? Muy bien, la tectospinal. Ya, perdonen esto, pero me gustó. No por el nombre. Son trabajos, yo creo, de pandemia. Stars fall down from the sky. Every time you walk by, just like me, they belong to me, close to Bien, me. bracito. ¿Qué está tratando de hacer ahora? Perdóname por la invasión. La boca está al borde ya de. Suelta. Entonces, si se fijan, esa es la respuesta tradicional a un estímulo. No estamos diciendo que sea a través de estímulos dolorosos, que vuelca y se y te mueven de nuevo, sino que son puntos donde uno va a aplicar presión para favorecer la activación de algún movimiento. Y en este caso aparecen estos movimientos de aleteo, que son clásicos para los reflejos más chiquititos. ¿Sí? Vamos acá. Ah, me llevan la clase y me gustó porque me han arrancado. Ya. Esperemos que aparezca el otro. La cara me hace todo. Son tan lindas como no te tiempo. Entonces, todo lo que él está experimentando son sensaciones que tiene que empezar a filtrar. Como se nota, el bebé no tiene ningún deterioro en su desarrollo, no se nota mucho, inclusive se ve sanito, pero igual estimula el movimiento. Sí, uno sí lo ve. Este será el de rectación. ¿Qué edad tendrá ese bebé? ¿Qué edad tienes? Sí. 18 ya puedo manejar. ¿Qué edad tiene? ¿Tiene la casa? Tiene más o menos de 3 meses. Ah, ya tiene un parámetro comparativo. Así no le va a faltar. Le queda, no, tiene 3. Y que estimula la extensión de la columna. O sea, si usted aplica, hay una presión está haciendo de casa de cultura dando
pero no encontré el fondo más raro que ese. ¿Ya? Pero si se fijan es activar puntos de presión específicos para la activación muscular. ¿Ya? Esta extensión de columna le va a favorecer al pequeño después para mantener la postura erguida, etc. Imagínense todos esos beneficios que puede tener un niño que tenga alteración. En este caso el pequeño no tenía alteración, pero si lo aplicamos quizás con el control debido, vamos a tener bastante beneficios. Por si acaso, cuando les subo van a estar los enlaces por si alguno quiere ver el video del ruso, el primero completo. ¿Ya? Sí, parece documental. Podríamos una caja. Viene con una suscripción. Ahora, si yo aplico, como les decía, puntos de presión acá a nivel subcostal, a nivel de las costillas, lo más seguro es que haga movimientos donde el pequeño le permita flexibilizar. Acá, ¿qué está ganando el pequeño? Si pasamos de esa posición a esta posición, ¿qué beneficio tiene eso? Están contra la gravedad. ¿Y estar contra la gravedad qué significa? Mayor que sí. Mayor fuerza. ¿Ya? Si se fijan entonces, si el pequeño logra hacer estos ejercicios, aunque sean reflejamente, estamos ganando de cierta manera fuerza en algunos grupos musculares, sobre todo en el extremo inferior. Y esto tiene que generar, a lo que cuando ustedes hacen o van al gimnasio y levantan las piernas, ¿qué están trabajando las piernas? Tronco. Entonces estamos generando un movimiento a nivel del cuerpo que es global, pero a su vez estamos activando grupos que después más adelante sí o sí el pequeño va a necesitar. En una segunda etapa ya el pequeño se pone de punto lateral. En la primera flexionamos. Esa. La segunda ya está de lado. ¿Sí? Si se fijan, para voltearse, o para, en este caso, este giro que es accidental, sigo aplicando puntos de aplicación acá a nivel de los flexores de cadera, a nivel de también la musculatura de la cintura escapular y de la mano para favorecer quizás la apertura o la movilidad de todo el segmento. Al estar en esta posición es bastante sencillo después que el bebé logre, no sale la imagen, pero logre la posición del deporte. ¿Sí? Hay un segundo video que no sé, me lo voy a jugar porque como que no salía bien, voy a copiarlo de nuevo. Hice gasometría, de lo cambiaron. Si es la misma, ¿ya? Pero parece que es la parte de acá. La parte donde el bebé estaba tan cómodo. Súper tranquilo. ¿Qué está pasando en esa mentecita? ¿Quién estará mal acá? Oh, mi niñita sí está buscando algo. ¿A quién estará buscando? Mamá. Lo más seguro es que acá sea una de las chicas que está haciendo el video, la otra chica que está haciendo el video y la mamá esté por acá. Por eso la terapia se aplica, lo que me dijo la colega que era lo mejor, era que el paciente estuviera uno solo para evitar tanta distracción en el pequeño y se pudiera concentrar quizás en el movimiento. Porque es una mirada, no de que estoy ejercitando, una mirada de que ayúdame, ya. Exacto. Pero, insisto, todo esto tiene que ustedes ojalá trabajarlo, verlo y que el paciente esté en un estadio medianamente, en este caso ni sonoliento, ni tampoco esté con alguna complicación, ya sea de dolor, etc. ¿Sí? Entonces, para los que les gusta la neurorehabilitación y les gusta ejercitar también, yo creo que la terapia pointa, ojalá que de acá salga el segundo, el tercero o el cuarto a nivel Arica, ¿ya? A nivel nacional, conozco bastante poco. ¿Sí? Así que, si les gusta, hay que invertir. Lamentablemente las evaluaciones de este tipo, las certificaciones, son bastante caras por lo mismo, porque son pocos los especialistas, pero eso. ¿Sí? Recuerden, esto, la clase que viene la próxima semana, que es la prueba en teoría. Y la última son solamente para mostrarles algunas terapias para que alguno se motive y si es que les gusta, genial. Y si no, bienvenido ahí al
al otro mundo de la telequinesis, al ultrasonido, flujómetro, etc. Colegas, entonces, para que no haya complicaciones, próxima semana, aquí, en este lugar, a la misma hora aproximadamente, tendríamos nuestra segunda prueba. ¿No hay modificaciones con eso? Porque supuestamente hoy día vamos a estar acá. Yo conozco una, estaba temblando, le hacía justo, se habían arrancado en la rueda. Ven el testigo. Entonces, próxima semana, ¿sí? Ya, en una hojita van a colocar los nombres de las personas que están presentes hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si aparecen los 40 es porque nunca vino alguien más. Así que por favor en una hojita coloquen su nombre, su ruta y su firma. Y esa hojita va a ser una bonificación para la próxima semana. No, ¿la quién? ¿Qué Jorge? Ya. No me asusté por 2 segundos. Hay 21 personas, solamente deberían haber 21 firmas. ¿Quién trajo un cuaderno hasta aquí?